Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo le va, doctor? Buenas tardes, profe. ¿Cómo les va? Somos poquitos hoy. Ayer éramos más o menos del mismo número. Igual. 13 llegó ya. No, 13. 13. Sí. Sí. Bueno. ¿Cómo les fue los parciales? ¿Qué les parecieron? Parecían fáciles porque el primero, yo me acuerdo que salí y dije, me fue re bien. Cuando dieron las notas, un 2 y dije, chao. No eran difíciles las preguntas, era lo que vimos, pero no sé si la manera de explicarlo nuestra, no sé qué fue, pero la realidad es que yo me fui pensando que había súper aprobado y cuando entregaron las notas fue como una desilusión bárbara. A ver, siempre es importante. Sí. No, a mí me pasó, bueno, yo por ejemplo esta materia la aprobé, no fui a recuperatorio, pero tuve una experiencia de una materia civil, que por una palabrita mal ya te desaprobaron y bueno, yo hoy perdí civil. Entonces agarré y dije, bueno, no, comparación constitucional es lo mejor del mundo. Pero bueno, creo que también es de cada uno. Pero, a ver, Y yo ¿cuál también. fue la palabrita que vos me decís que estuviste mal? Curador me lo confundí con apoyo. Es una, Bueno, pero es una boludez porque es muy son distintos. parecido. No, igual son parecidos porque trabajan dentro de lo mismo. Eso me confundí. Sí, está bien, parecido. Empiezan con H, no es lo mismo hipoteca que homicidio, digamos. No, en esto nosotros las palabras importan y las funciones debe haber sido alguna cuestión de familia, las funciones son distintas. Entonces es importante que ustedes Claro. puedan discernir si es el apoyo, si es el curador, son cuestiones distintas, tienen responsabilidades distintas. ¿Sí? Entonces Expliqué una traten de con el hacer ese ejemplo de la esfuerzo. otra. Eso me confundí. Bueno, yo como recomendación
y como ayuda. Traten de hacer el esfuerzo de practicar, fíjense que después de cada capítulo en el libro de Jiménez, ustedes tienen unas preguntas, traten de responderlas, practiquen. ¿Sí? Nosotros, ningún examen fue desaprobado sin que pasara por revisión del titular, ¿sí? Entonces, y él valora muchas veces la capacidad de poder explicar, de aportar, ¿sí? De las cosas que uno puede tener. Entonces, siempre traten de explicar, de desarrollar. No contesten con sí o con no, sino que traten de explicar, desarrollar, y nada de lo que se toma no fue dado en clase, más allá de que ustedes tienen todos los textos a disposición y el material. ¿Está bien? Pero sobre todo Profe, ¿el como cronograma de esta parte dónde está? Discúlpame. lo tendríamos porque que hoy estar hablamos subiendo, lo voy mucho. a consultar con Soraya Char, a ver si ya lo subimos, pero tendríamos, si no está esta semana, más Sí, tardar ya la semana está, que no, viene, lo está van a tener subido. Yo seguramente. pregunté lo mismo en el grupo y está subido. El mismo que Ah, subieron el ya. primer Ya semestre, la está. primera y la segunda parte. Gracias. Gracias, Franco. Profe, una Bueno, última consulta nomás sobre la sí. evaluación y podemos continuar. Quisiera saber, usted, o sea, cuando evalúan, se evalúa, ponele, eran 4 preguntas. ¿Esto es un tema de vale 2,5 puntos cada una o no? ¿O es en el contenido de todo? Porque ponele, vos decís, No, hago 3 bien, una no la sé, y capaz que por no contestar una, por más que las otras estaban bien, igual te lo desaprueban. O sea, ¿cómo sería? no, ¿O es no, eso no. No. Sí, en principio hay una orientación, ¿sí? Entre la cantidad de preguntas y un puntaje más o menos asimilado, ¿sí? Pero si por algún motivo hay una sola pregunta que está mal y las otras están muy bien, están bien desarrolladas, se explicaron, pusieron el ejemplo, nosotros por ahí, siempre ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Importante, en la medida que ustedes puedan tener un parcial, que esté bien explicado, que esté prolijo, que se entienda fácil la letra, uno ya lo mira con más cariño, es una norma, ¿sí? Uno ya lo mira con más cariño porque lo puede leer, etcétera, etcétera. Y después, algunas picardías, uno por ahí tomaba algún ejemplo y yo veía, me acuerdo uno de los exámenes que en control de constitucionalidad me marcó un ejemplo que lo da Eduardo Jiménez en su libro, que le encuentra un antecedente en el derecho del common law. Entonces, ahí yo ya tengo por lo menos el parámetro de que, aunque sea repasaste el libro, ¿sí? Digamos, ese tipo de cuestiones, fijarse los ejemplos, los que están en la bibliografía, ese tipo de cuestiones, nosotros nos va dando más elementos para corregir. Pero si por algún motivo te faltó una sola pregunta o tuviste incompleta una pregunta, no desaprobás por eso, no desaprobás, y nosotros, reitero, antes de desaprobar, el examen lo revisó en el contenido general del titular, pero le da mucha importancia a la totalidad del examen y a lo que ustedes hayan podido explayarse. A él le gusta, aún con errores o aún sin compartir lo que ustedes opinen, que ustedes expliquen, desarrollen y no que contesten en 2 líneas. ¿Sí? Entonces eso ténganlo como elemento y consulta. gracias? Si les parece, perdón, Carla, ¿algo más? No, profe, gracias, le decía. Si les parece, vamos a empezar a ver hoy, que luego vamos a ampliar en el resto de la clase, lo que es poder legislativo. ¿Sí? Si me sale, voy a intentar compartir pantalla. Ahí está. No está. ¿Es bolilla ¿Ven 11 mi esta unidad? pantalla? Sí, se ve, ¿Perdón? profe. ¿Es bolilla 11? Sí, bolilla 11. Poder legislativo, ¿sí? Para seguramente la clase del titular
van a tener la primera presencial, donde él les va a dar las relaciones y lo que él evalúa como interrelación entre los dos poderes. ¿Sí? Poder legislativo para nosotros, para la República Argentina. ¿Sí? Nosotros tenemos un poder legislativo denominado Congreso, ¿sí? No es Parlamento, importante las palabras, ¿sí? Nosotros tenemos, en la República Argentina tenemos Congreso, ¿sí? Y tenemos un Congreso a nivel federal compuesto, ¿sí? Por dos cámaras, por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, ¿sí? Eso más o menos es algo que todos, aunque sea en algún momento, lo leemos. En nuestro sistema constitucional se entendía originariamente, si bien luego con la reforma del 94 van a producirse algunos cambios que ahora lo vamos a tratar de conversar, se entendía que la Cámara de Diputados reflejaba y representaba el poder del pueblo, ¿sí? Y eran sus representantes directos. Mientras, ¿sí? Que dentro del esquema federal, esto es copia del sistema de la Constitución de Estados Unidos, la Cámara de Senadores representaba, ¿sí? Además a los estados, en nuestro caso, a las provincias. ¿Está bien? Ese fue el esquema originario donde, que tuvieron en común los constituyentes desde 1853. ¿Recuerdan ustedes que cuando veíamos, por ejemplo, el famoso caso que daba inicio a la figura del control de constitucionalidad, Jefferson, presidente de Estados Unidos, decía, no, mire, el poder reside en el pueblo y los representantes del pueblo están en el Congreso, ¿sí? Por lo tanto, este es el poder que tiene que tener mayor preponderancia por encima de los otros poderes del Estado. Recordemos siempre, ¿sí? Muchas veces se nos pierde, nosotros siempre hacemos hincapié, es una deformación, pero es parte de nuestras tradiciones que vienen de la época hispánica, que nosotros hacemos mucho hincapié en la figura del presidente, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema muy presidencialista en cuanto al sentimiento social, por decirlo así. Nosotros, más allá de que cuando estudiamos en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad, nosotros decimos que tenemos un sistema donde el poder está repartido en tres partes, ¿sí? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Siempre hace nuestra tradición y nuestra mente, si yo le pregunto quién era el gobierno en el 83, me van a llevar a la figura de Alfonsín. Pierde la figura del Congreso, pierde la figura de la Corte Suprema. En los 90 fue Menem, digamos, el presidencialismo está muy arraigado en nuestra tradición. Sin perjuicio de eso, los reformadores del año 94 tuvieron una idea de limitar, vamos a ver que con claro oscuro si le salió o no le salió, limitar el poder del Ejecutivo. Teniendo en vista situaciones como la que nosotros nos pasaron hace poco tiempo cuando al presidente de la Nación le empiezan a renunciar los ministros y que decía, bueno, ¿qué pasa? El desgaste que surge la figura, y en el espíritu, por lo menos, eso fue la idea que trasladó Raúl Alfonsín. Él trasladaba la idea del sistema italiano o español, donde lo que había es hay un presidente, pero que se corre y la administración general del gobierno está en cabeza de un primer ministro. En nuestro caso, él pretendió, o la reforma del 94, pretendió que estuviese en un jefe de gabinete que ante situaciones de conflicto o de cierta inestabilidad pudiera correrse
el jefe de gabinete, acordar entre los partidos de oposición y oficialismo una nueva figura y preservar la figura presidencial como línea de tiempo en pos de la democracia. Fíjense lo siguiente y qué particularidad. Yo esto, cuando uno revisa la Constitución, ¿sí?, de Argentina, sea en librito, sea por internet y demás, la Constitución dice claramente, segunda parte, ¿se acuerdan que en la primera parte teníamos todos los derechos y garantías, los primeros que estaban en aquellos contenidos que llamábamos de carácter pétreo, los segundos los nuevos derechos y garantías, como los derechos difusos, los de tercera generación, medio ambiente, etcétera, etcétera. La segunda parte, lo que se conoce como la parte orgánica de la Constitución, es muy claro el texto de la Carta Magna. Dice, segunda parte, autoridades de la Nación, título primero, Gobierno Federal, sección primera del Poder Legislativo. Fíjense que en esto es clara la Constitución, no hay ningún lugar a duda, ¿sí?, que el Poder Legislativo es parte del Gobierno Federal. Es parte del Gobierno Federal. Y fíjense cómo, como hecho histórico o anecdótico, si ustedes quieren, que nuestra historia política, que ha tenido tantos golpes de Estado, ¿sí?, en todos los gobiernos de facto, al primer lugar que ataca como lugar de recepción de poder soberano es el Congreso de la Nación. El Poder Judicial sigue funcionando con intervención, con juez amigo, con cualquiera de esas circunstancias. Es cierto que hay un gobierno desde el Ejecutivo de facto, ¿sí?, va a llegar al poder una persona que no ha sido electa y que no tiene la voluntad popular para hacerlo. Pero lo que desaparece en todos los gobiernos de facto, y es en casi la totalidad de los gobiernos, de las dictaduras que ha tenido el mundo, es el Congreso, ¿sí?, como esa emanación y ese lugar donde está representada la voluntad popular, ¿sí? Y bueno, la Constitución determina esto que nosotros decíamos, un Congreso compuesto por dos cámaras, uno de diputados de la Nación, otro de senadores, ¿sí?, de las provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Eso va a ser el Congreso de la Nación Argentina. ¿Cómo van a estar compuestos? Bueno, fíjense, artículo 45, importante estos artículos porque es la manera más fácil y más rápida que ustedes van a tener para estudiar y repasar este tema. El artículo 45 dice que la Cámara de Diputados se va a componer por representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, ¿sí?, de la ciudad de Buenos Aires y de la capital. En caso de traslado, se va a considerar los distritos electorales para un solo fin. ¿Esto qué queremos decir? Y este punto es importante. La ciudad de Buenos Aires antes era capital, deja de ser capital con la reforma del 94, o sea, la ciudad tenía únicamente, ¿sí?, como capital federal. Y se le reconoce a partir del año 94, si bien sigue siendo la capital federal, este estatuto de ciudad autónoma, ¿sí?, tiene esta especie de constitución, si bien algunos discuten esa categoría. Es decir, que la ciudad autónoma de Buenos Aires va a tener sus legisladores al Congreso en la calidad de ciudad, no solo por ser capital. Antes los tenía en representación de distrito capital y hoy los tiene por derecho propio. Si se fuese la capital a Viedma, como fue un viejo proyecto, a Córdoba, a Jujuy, a donde sea, la capital, la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo que nosotros decimos hoy capital, va a conservar sus legisladores, ¿sí? Y ahí se establece, ¿sí?, un
un número de la cantidad de legisladores conforme al censo nacional, ¿sí? Le va a tocar a cada distrito, cada una de las provincias y de la ciudad, un diputado por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.000. Y esto va a depender del censo que periódicamente, cada 10 años, se realiza en el país. ¿Qué requisitos tenemos que tener para poder ser electos diputados? Básicamente tener 25 años de edad, 4 años de ciudadanía en ejercicio, ¿sí? Y ser natural de la provincia por el cual va a llegar al Congreso, o con 2 años de residencia inmediata. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos viejos resabios de nuestra Constitución originaria, ¿sí? Recordemos que en 1853, cuando pierde Rosas, la batalla de Caseros, es vencido por Urquiza, contaba Urquiza con el apoyo de muchas personas que estaban en el exterior, que se habían tenido que ir por cuestiones políticas. Entonces, fíjense que en toda nuestra Constitución, las personas que hayan nacido van a conservar siempre ese derecho, ¿sí? Por el solo hecho de haber nacido, se le da el derecho a representar a la provincia. O, dice el artículo 48, 2 años de residencia inmediata en el distrito. Aquí tenemos un tema interesante, porque ustedes fíjense que cada vez que se presentan listas a diputados, a senadores, etcétera, etcétera, se da esta cuestión de si tiene o no domicilio en el distrito donde se va a postular la persona. Y en esto la jurisprudencia, la justicia electoral, tiene un criterio por demás amplio, donde uno puede demostrar la residencia, no necesariamente con el cambio de domicilio en el documento, sino con la voluntad de permanecer en un lugar, tener domicilio, vivir asiduamente. El concepto hoy es por demás lapso, y si ustedes se fijan, cada vez que hay alguna presentación de listas, siempre este tema lo van a ver en cada turno electoral. Y lógicamente tienen un mandato de 4 años, ¿sí? En el orden nacional, los diputados pueden ser reelegidos indefinidamente. En el caso de la provincia de Buenos Aires, está limitado a 2 periodos, ley que yo considero que es oportuna, que la periodicidad en el gobierno es un pilar del sistema democrático, pero es una opinión absolutamente personal. Lo cierto es que en el caso de la provincia de Buenos Aires, los legisladores, el Poder Ejecutivo y todos los representantes como consejeros escolares, concejales, tienen una limitación de 2 periodos, y luego tienen que dejar la banca o ir a otra categoría. El Senado, para ser senador, a diferencia de la Cámara de Diputados, se va a elegir por cada provincia 3 senadores. Esto es una innovación que tuvo la reforma del año 94. Antes de la reforma del año 94, cada provincia, ¿sí?, tenía para sí la elección de 2 senadores. ¿Sí? Pasamos de 2 a 3 senadores. Recordemos, la idea era que en el Congreso estaba la voluntad de los electores del pueblo de la nación, y en el Senado, si bien estaba esa representación del pueblo, estaban los intereses de las provincias. Fíjense, por ejemplo, en este momento que se está discutiendo en el Congreso de la Nación esa ley que ustedes habrán visto de etiquetado frontal, de las limitaciones, de alerta sobre determinados productos. Fíjense que hay
cierto resquemor y reticencia de parte de aquellas provincias donde la producción de sal es una industria importante, ¿sí? Es decir, están los legisladores están en resguardo de los intereses de su provincia, de los intereses económicos, etcétera, etcétera. Pasa lo mismo cuando se tratan cuestiones como la ley del tabaco y demás, que las provincias del litoral, que son productoras, bueno, ven afectadas sus economías, sus productores y tienen la representación de sus estados, ¿sí? La Constitución lo que determina es cómo se van a elegir los senadores. Fíjense, de vuelta, se le reconoce 3 a cada provincia y 3 por la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Que se van a elegir esos 3 en cada caso en forma conjunta. ¿Cómo es la elección? Importante en esto, las palabritas cuentan aquí, ¿sí? Fíjense que la Constitución dice bien claro, corresponden 2 bancas al partido político que tenga mayor número de votos y la restante al partido que le siga el número de votos. No hablamos aquí de mayorías y minorías, ¿sí? Es importante la diferencia, ¿sí? Sino que lo que cuenta es el partido político. Aquí actúan los partidos políticos como fundamentales de la democracia. El partido político, la fuerza política que tenga el mayor número de votos incorpora 2 senadores, la siguiente incorpora 1. Antes de la reforma del año 94, cada provincia tenía 2 senadores nacionales. Y fíjense que en esto, a diferencia de los diputados que se incorporan en representación a la cantidad de habitantes que tiene cada una de las provincias, siendo la más numerosa la provincia de Buenos Aires, en esto, en respecto del orden federal, todas las provincias tienen igualdad. Por lo tanto, antes tenían 2 cada provincia, ahora tienen 3 cada provincia. En el sistema electoral anterior, los senadores los elegía la legislatura de cada uno de los distritos, ¿sí? En muchos casos había una tradición de respetar uno por el principal partido y otro por la segunda fuerza. En otros casos aportaban los 2 la primera fuerza cuando tenían una mayoría tal en la legislatura que se los permitía. La edad aquí, para ser senador, se requiere 5 años más que para ser diputado. Se requieren tener 30 años. ¿Sí? Disculpe. Entonces, Sí. antes de la reforma del 94, la elección de senadores era indirecta. Era ¿Eso había indirecta, dicho? claramente, era indirecta, ¿sí? Cada legislatura provincial elegía los representantes de cada provincia, ¿sí? Gracias. Eso es exacto. A partir del año 94 se establece la elección directa. Aquí hay una crítica que yo la comparto con la idea de la reforma del 94, es decir, bueno, que estuvieran representadas 2 fuerzas políticas para cada provincia. La fuerza política tenía más votos y la principal fuerza de oposición. Ahora, lo cierto es que esto que se planteó como una idea de federalismo, de que ningún partido tuviera su mayoría, que estuvieran mejor representados los intereses provinciales, al ser una elección directa y en campañas nacionales, fíjense que lo que se ha transformado es un poco, el senador nacional hoy responde más a los intereses de su partido, en tanto lógica partidaria política, y muchas veces no responde tanto a los intereses de su provincia. Entonces, por ahí, el espíritu y la idea que tuvieron los reformadores del 94, en ese sentido, se
se ha perdido y ha tenido más fuerza hoy la voluntad política del partido al que pertenece el senador, que esta idea de preservar las autonomías y el federalismo. La reforma del 94, si bien mantiene la edad de 30 años, fíjense que mantiene esto de disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes, ¿sí? Yo estuve buscando hoy a cuánto equivaldría hoy esa suma, ¿sí? Porque eso equivaldría a la compra de aproximadamente 3 kilos 300 de oro y demás. Es una suma de varios millones que realmente está en el texto constitucional, pero no se aplica porque creo que ninguno de los senadores nacionales hoy puede cumplir con esa carga. Sin embargo, ¿se acuerdan que nosotros hacíamos referencia a esa crítica que hacía Germán Vidal Campos? Que muchas veces la Constitución es el resultado de una puja política que lo que genera es, dentro de su texto, muchas veces ciertas contradicciones por este motivo. Lo que sí hace la reforma del año 94 es acortar el mandato. Los senadores antes de la reforma duraban 9 años, siempre duran más tiempo que el presidente de la nación, ¿sí? El presidente hasta el año 94 duraba 6 años en el mandato, hoy dura 4. Los senadores duraban 9 años en su mandato, hoy suman 6, ¿sí? Y siempre tienen la posibilidad de ser reelecto en forma indefinida. ¿Alguno sabe quiénes son los senadores hoy por la provincia de Buenos Aires? ¿Alguien me puede decir quiénes son los 3 senadores por la provincia de Buenos Aires? ¿Alguno lo tiene, no? Carlos. Y uno es Máximo Kirchner, ¿no? ¿Cómo? Uno es Máximo Kirchner, me parece. Máximo es diputado. Máximo Kirchner es diputado. Ah, perdón, senador, perdón. Senadores. ¿Quiénes son los 3 senadores por la provincia de Buenos Aires? No vale buscarlo en Google, no hagan trampa. Ah, ahí estamos en la Fíjense, estas 3 personas son los representantes de los bonaerenses en el Senado de la Nación, ¿sí? Esteban Bullrich, Juliana Di Tulio y Gladys González, ¿sí? Bullrich y González fueron en la elección de hace 4 años, y Juliana Di Tulio integraba la boleta que encabezaba la actual vicepresidenta de la Nación, ¿sí? Pero estos son, fíjense, los 3 senadores de la provincia de Buenos Aires que tienen todavía 2 años más de mandato. Miren qué particularidad. Si les pregunto diputados, ahí sí, contamos con Máximo Kirchner. ¿Alguno más se acuerda? ¿No está Ritondo también? Sí. Ritondo también. Sí, y faltó nomás ahí. La lista sobre nombre, pero uno se olvida de. Fíjense, primero, ahora volvemos. Diputados por la provincia de Buenos Aires son todos estos, son 70, ¿sí? De los cuales se renuevan 35 en cada elección. ¿Está bien? Pero fíjense, todos estos señores, fíjense si conocen alguno o no conocen, todos estos señores. Hay muchos que pasan muchas horas en televisión. Como está de Mendibur, en Kekla, ¿cómo es? Wolf, Waldo, Grosso, también Leonardo, también hay varios que son parientes de otros diputados, me parece, ¿no? Bueno, está Moyano, está Graciela Camaño. Graciela Camaño, que es miembro del Consejo de la Magistratura, ella es una de las personas que juzga el accionar de los jueces.
Josefina persona muy Mendoza, que capaz. fue presidenta de la FUA. ¿Cómo? La doctora Camaño, pues abogada, es una persona muy capaz, y me llama la atención que ella tiene una postura crítica y no cambia de esa postura crítica con respecto a otra parte política, ¿no? Bueno, Ella fue pareciera que, la mentora del amigo Massa, y ella se quedó en... bueno, fíjense que Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, es diputado por la provincia de Buenos Aires porque es de Tigre, ¿sí? Si bien este PowerPoint va a durar poquito, pues ya en menos de 2 meses, la mitad cambian, muchos de estos son legisladores por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se renuevan? En el caso del Senado, ¿cómo se renueva? Se renueva por tercio, ¿sí? En este caso, fíjense, si ustedes entran en el día de hoy a la Cámara a la página de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, hoy ellos tienen publicado el primer término, ¿sí?, de renovación, que es lo inmediato, y eso va rotando paulatinamente. En este caso, en el próximo proceso electoral, que estamos votando ahora en un mes, eligen senadores Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, La Pampa, ¿sí?, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. En el próximo proceso electoral, dentro de 4 años, cuando elijamos presidente, gobernador, intendente, la provincia de Buenos Aires, aparte, va a elegir senadores nacionales, ¿sí? Esto, por tercio, se va renovando el Senado de la Nación. Y si bien... Bueno, ¿cómo arrancó eso de los tercios? ¿Arrancó de cuando se fue la reforma? ¿Se hizo un sorteo? Después de la reforma... ¿Algunos se le debe hubo cortar el un mandato? periodo. Repetime, Carlos, no entendí. A algunos se le debe haber cortado el mandato también cuando fue el sorteo ese. No, ¿O no? porque fíjense que si ustedes lo ven, hay una serie de cláusulas transitorias y a partir del año 2001 ya se empezaron a renovar. Siempre lo que tanto en el inicio de la democracia como cuando se da este periodo, hay la Cámara de Diputados, por ejemplo, que se renueva por mitades. En el año 83, cuando asumieron, lo que hubo que hacer era sortear qué diputados iban a tener un mandato de 4 años y cuáles iban a tener un mandato acotado de 2, porque en el año 87 había que renovar la mitad del Congreso. Y bueno, eso lo que se hizo es por sorteo, bolillero, y bueno, el que tuvo más suerte tuvo un mandato de 4 años, el que tuvo menos suerte tuvo un mandato de 2. En el orden provincial, ¿cómo es el esquema? Nosotros dijimos, en el orden nacional tenemos un sistema bicameral. Con esta idea, que si bien hoy algunos dicen, bueno, ha perdido un poco de razón de ser porque se eligen en forma directa tanto los diputados como los senadores, la idea es que en el esquema originario el representante del pueblo sea la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, y las provincias están representadas por la Cámara de Senadores. Con esta idea que siempre se tuvo que la Cámara de Diputados es una Cámara joven, ¿sí?, porque sus legisladores pueden ser, sus integrantes pueden serlo a partir de los 25 años. Y se entiende que es una Cámara mayor porque es a partir de 30 años, si bien hoy podemos discutir la edad, se entiende que la Cámara de Senadores ya la persona tiene un poco más de experiencia de vida, ¿sí? Es la Cámara Alta o la Cámara más vieja, la Cámara de la Sapiencia, le dicen algunos, de tal manera que los representantes más directos, los que llevan propuestas, los que están más cerca de la gente, se entiende que son los diputados, los que tienen ese sentimiento y esa capacidad de generar y de trasladar hacia el seno del Poder Federal la inquietud de la gente, y como contrapeso interno, la Cámara de Senadores un poco es la que tendría que decir, bueno, vamos a pensar bien los proyectos, si tiene razón, si no tiene razón, vemos cómo
afecta o no las necesidades de cada una de las provincias, todo esto en un pie de igualdad que por el tema poblacional no se da en la Cámara de Diputados. Hacia el interior de las provincias, la mayoría de las provincias tienen hoy un sistema unicameral, ¿sí? En algunos casos, como por ejemplo Córdoba, que tenía por vieja tradición un sistema bicameral, han avanzado hacia un sistema unicameral. La provincia de Buenos Aires, por una cuestión de tradición, recordemos que en 1853, cuando se dicta la Constitución Nacional, la provincia de Buenos Aires se había constituido como Estado independiente, son esos 6 años que está escindida de la federación hasta el año 60, pero mantiene el sistema bicameral de elección por sección. La verdad que uno no encuentra mucho sentido hoy a quién puede representar un senador de la provincia de Buenos Aires, porque además los diputados de la provincia de Buenos Aires también se eligen por secciones. Cada sección electoral elige cada 2 años, un año elige diputados por la sección y un año elige senadores, ¿sí? Y va rotando, se van renovando por mitad, es decir, los diputados de la provincia de Buenos Aires llegan en representación de la sección electoral, en el caso de Mar del Plata es la 5ª sección electoral. Y los senadores llegan de la misma representación. Entonces, esto de tener 2 cámaras, que implica mayor gasto, que implica mayor demora en el tiempo de sanción de las leyes, la verdad que hay una gran idea, una corriente doctrinaria que la provincia de Buenos Aires tendría que poder avanzar en un sistema de unicameralidad para, no solo desde la practicidad, de la velocidad de la sanción de las leyes, sino también por una cuestión económica hacia el erario público. ¿Cómo es el sistema de elección de estos legisladores? Los senadores ya dijimos, los senadores se eligen, ¿sí? 3 por el partido que sale con mayor cantidad de votos, 2 por el segundo, por la segunda fuerza. En el caso de los diputados, ¿sí? El sistema que se va a elegir en la provincia de Buenos Aires, yo no sé si lo vieron, antes generalmente en teoría se veían los distintos sistemas electorales, pero si no hacemos un breve repaso. Se va a elegir por sistema DONT, ¿sí? Teniendo en cuenta los partidos tienen que superar, por un lado, las primarias abiertas simultáneas obligatorias, que ya pasamos ahora el mes pasado, ¿no es cierto? De todas las fuerzas políticas que se presentaron para tener representantes en el Congreso de la Nación, han quedado nada más que 6, que han superado el 1,5% de los votos válidamente emitidos en la primaria abierta simultánea obligatoria. ¿Cuáles son los votos válidamente emitidos? ¿Alguien lo sabe? ¿Uno los tiene? No. Los votos válidamente emitidos, esto es importante siempre saberlo, son los votos positivos que hicimos a alguna fuerza política, elegimos la candidatura A, B, C, cualquiera que nos haya gustado, y los votos blancos. Los votos blancos es un voto válido. Carlos. La función de la primaria, ¿no? Yo veo que en la práctica, después de un par de elecciones, funciona como primera vuelta, parece. Como que se desvirtuó ¿puede ser? A ver, es una cuestión opinable. Una gran encuesta que me parece que... Es una cuestión opinable. Lo que es cierto es que los partidos que participan con fórmulas y alternativas en las primarias salen beneficiados y tienen mayor participación de la población. Si me preguntan a mí me gusta muchísimo el sistema que tiene la provincia de La Pampa. Yo hago siempre las mismas referencias porque es donde nací, donde tengo parte de la familia
y siempre lo veo, que es muy parecida al sistema de Estados Unidos. ¿Está bien? Ahí que tiene, la provincia de La Pampa tiene un sistema de primarias abiertas y simultáneas. No son obligatorias, Claro, ni para la persona, ni para el partido político que no tiene interna. Si el partido político no tiene interna, va directamente a las elecciones generales. Punto dos, si uno es afiliado a una fuerza política, puede participar de la elección si tu partido político tiene interna. Si no, tampoco participa de la elección. Entonces, a mí ese sistema me gusta. Primero, no es obligatoria para la gente. Es decir, si yo armo una lista para concejales, para diputados, etcétera, etcétera, en el orden provincial, tengo que convencer a la gente que vaya a votar. Y hay escuelas donde votan los afiliados al partido y escuelas donde votan los independientes. El independiente puede votar en cualquier proceso electoral. Pero en ese sistema queda reflejado qué votan los independientes y qué votan los afiliados a la fuerza política. Entonces, ese es un valor importante en pos de los partidos políticos que nosotros los entendemos como actores fundamentales de la democracia. Y aparte tengo que convencer a la gente que vaya. Entonces, si yo quiero tener que a mi candidato los vote más, yo tengo que tener un candidato que convenza a la gente, que vaya, que traccione. Entonces, es muy importante, y si no, la gente no tiene por qué participar en el proceso interno de una provincia. Pero bueno, ese es un gusto particular, se parece mucho a las primarias de Estados Unidos. Yo creo que la herramienta de la PASO es interesante y es positiva. Lo que necesita sí es poder discutir cuál es el mecanismo para que no sea esto que vos decís, que es una gran encuesta y que mucha gente dice, bueno, yo no entiendo por qué tengo que ir a votar a las PASO si la elección son en las generales. Yo creo que es una discusión que en algún momento se tiene que dar. claro. Y también Sin marca perjuicio de eso. marca una tendencia también, porque Marca una tendencia, lo que pasa es que, después la gente fíjense vota, que yo, la condiciona, no voy a votar a perdedor, voto a ganador, no, digamos como que fue una... Yo lo que considero también, yo creo que el sistema que ustedes es mejor, pues es no tiene que ser obligatoria. No sé si el voto no, después... no tiene que ser obligatoria, y si el partido político no tiene interna, muchísimos de los partidos que participaron de la PASO no tenían interna. No, Entonces, ¿cuál es el sentido de imprimir boletas, de llevar fiscales? ¿Cuál es el sentido si no están discutiendo nada? No tiene sentido, es un gasto. Lo que pasa es que desde lo político, esta figura de las PASO lo que buscó es tratar de limitar la cantidad de partidos que llegaban a las elecciones generales. Ustedes fíjense, todos fueron al cuarto oscuro o la mayoría ha ido a votar. Si no fueron a votar, está en tiempo... 35 boletas había en el cuarto oscuro, por lo menos en mi escuela. 35 boletas. Cuando vayan a Fiscalicé. votar ahora va a haber 6. Y a la sexta le costó ir al recuento de voto, pelar voto por voto, y así llegó. ¿Sí? Pero ahora, en las próximas elecciones, va a haber 6 boletas. El Frente de Todos, Juntos, Adelante, el Frente de Izquierda, la lista de Randazzo y Más Valores. Son 6 boletas. Bien cortita, va a estar una mesita en el medio, toda ordenadita. Fíjense la enorme diferencia. ¿Sí? Nicolás, decime. Sí, perdón, profe, pero por más que el partido no tenga internas, por ahí lo que se busca con este sistema es darle más fuerza a los partidos más chicos, que tengan más representación y que logren llegar a la segunda elección. Claro, lo que pasa es que si el partido político no llega al 1,5% de los votos, no puede Sí, participar en las generales. correcto. Por eso yo en una opinión muy personal, ¿Sí? siempre en estas primeras vueltas lo que busco es darle empuje a esos partidos Bien, bien. para que Eso lleguen es válido. a esa segunda vuelta. Después, si lo voto o no es otra cosa, pero en estas primeras vueltas busco eso, por lo menos. Está bien, lo que pasa es que en otros sistemas, si el partido no tiene interna,
tendría la posibilidad de competir en las generales. Claro, Entonces, bueno, directamente en la general. claro, Profe, la igual, discusión es, ¿tiene derecho o no tiene derecho en llegar a esas generales? Claro, lo claro. que yo, de lo que hablaba Nicolás, Ujú. yo lo he vivido, fui fiscal 2 veces, que los partidos más chicos terminan perjudicándose. Primero porque la mayoría no llegan a completar, por lo menos en Balcarce no llegan todas las boletas de los partidos políticos. De las Claro. 35 que habían, ponele 28. Y, o sea, es un gasto para un partido chico que va a presentar diputados, o bueno, es un gasto enorme, dos veces tener que llevar boletas que no alcancen, o Sí, sea, igual, desde ese el punto de gasto de vista, para boletas, mí, los termina perjudicando. el gasto de boletas, recordá que está a cargo del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior te da la Ah, sí, eso plata es para que vos cierto, puedas pero no imprimir las llegan, boletas. no llegan las boletas, no llegaron ni siquiera de partidos grandes boletas. A O sea, los ver, el termina sistema es perjudicando a así. los partidos chicos. El sistema es así. La responsabilidad de fiscalización y de boleta es de cada partido político, de cada fuerza política. La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires determina un día y un horario donde vos tenés que hacer llegar a un gran galpón en La Plata, con todo lo que tiene nuestra provincia, que es enorme y todos dependemos administrativamente de La Plata. Pero la Junta Electoral dice, bueno, todos los partidos políticos de la quinta sección electoral tienen turno el martes tanto a las 4 de la tarde para traerme las boletas. Si el partido político pudo hacer llegar o decidió mandar las boletas, la Junta Electoral mete en cada uno de los paquetes electorales, mesa por mesa, la boleta. Si el partido no pudo o no quiso, ¿sí? La responsabilidad de la boleta es del partido político. El Ministerio del Interior te dio la plata y vos la tenés que mandar a imprimir. El partido puede decir, yo me hago cargo de que haya un fiscal por mesa ese domingo de elecciones y las reparto. Ahí entramos en otra discusión, que es el sistema electoral. Si está bien esto de la boleta papel, ¿sí? ¿Por qué? En otro lado se vota con la boleta de papel y no hay inconveniente. Lo cierto es que nosotros, con esta boleta que hoy tenemos, hacemos trampa. Robamos boleta, hacemos esto, hacemos lo otro, duplicamos, etcétera, etcétera. Entonces, algunos creen en la boleta única papel, como tiene, por ejemplo, Santa Fe. Entonces, en una sola boleta, con eso te evitas tener que repartir boleta, que te la roben, están todas en un papel y la gente tiene que marcar candidato por candidato. Esa es una alternativa. Otros les gusta el voto electrónico, ¿sí? O el voto de boleta electrónica. Entonces, vos hacés el mismo procedimiento con sus pros y sus contras. Cada uno le gustará más, algunos defienden más la boleta de papel, otros el voto electrónico, está la cuestión de ecología, cuál de los dos es más contaminante o menos contaminante. Hay distintos sistemas, ¿está bien? Pero en ese punto la responsabilidad es de los partidos políticos. Lógicamente lo que vos decías, los partidos más pequeños les cuesta poder tener un fiscal por mesa, que es lo que tienen las fuerzas más grandes, ¿sí? Tienen mayor cantidad de recursos, tienen más militantes, etcétera, etcétera, y pueden sentar por lo menos un fiscal por escuela. Y yo he visto fiscales generales que tienen a su cargo recorrer 4 o 5 escuelas a lo largo de la jornada y van pasando escuela por escuela, controlando que esté la boleta y poniéndola, y siempre el miedo que te robe la boleta. ¿Está bien? Pero bueno, esas son distintas etapas del proceso electoral. Yo lo que quería, por lo menos que ustedes tuvieran en claro, es cómo elegimos los diputados de la provincia de Buenos Aires. Los diputados de la provincia de Buenos Aires se eligen por sistema DOM. Para los que no saben cómo es, hay que, pasadas las PASO, se toman únicamente los votos positivos, en este caso. Y lo que se va a hacer es, en el caso de la provincia de Buenos Aires, tenemos 35 legisladores que elegimos en cada proceso electoral. Lo que se hace es, cada fuerza política se toma el total de sus votos y se divide por 1, por 2, por 3, por 2, hasta 35. Segundo fuerza política, se hace lo mismo, se divide el resultado, la cantidad de votos que sacó,
por 1, por 2, por 3, por 10, por 15, por 3. Y así las 6 fuerzas que van a participar de esta elección. En paso posterior se ordena de mayor a menor los resultados electorales, ¿sí? El cociente electoral. Este sistema lo que tiene es favorece la participación de las minorías. Por eso es un sistema bastante apreciado, por lo menos en los sistemas republicanos que tienen mayor pluralismo. En el caso de la provincia de Buenos Aires tenemos un sistema que es parecido, pero no es igual. En la provincia de Buenos Aires lo que funciona es un sistema de coeficiente, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, la quinta sección electoral de la provincia de Buenos Aires elige 5 senadores provinciales. ¿Por qué? Por la cantidad de población que tiene. Entonces lo que se hace es dividir 100% de los votos, es decir, 100 dividido 5. Eso nos da 20% de los votos. Lo que va a determinar es que cada fuerza política que quiere incorporar representantes al Senado de la provincia tiene que superar el 20% de los votos positivos. ¿Está bien? La ley electoral de la provincia es la 5.109. Por cada 20% te corresponde un senador. Es decir, para poner 2 senadores tendría que sacar el 40%, para poner 3 senadores el 60%. Pero como cada partido político que no llega a esta minoría, a este cociente, por ejemplo en el caso de los senadores, al 20%, si solamente una fuerza política superara ese número o gana la elección, y las otras fuerzas políticas, por ejemplo, se quedaran en 19, 18, 17, la que ganó por superar el piso electoral se queda con todos los representantes. Es un sistema que en principio es bueno, tiene de malo este piso que deja un poco afuera las minorías. Y así como para manera de resumen y de cierre, y después lo vamos a ir ampliando en las próximas clases. ¿Qué sería importante discutir y seguir avanzando más allá de la reforma del año 94 cuando hablamos del Congreso para un mejor funcionamiento? Eduardo Jiménez sigue a un docente que es Ñón, tiene un apellido difícil de pronunciar. Y él nos plantea algunas cuestiones importantes, ¿no es cierto? Él nos dice, fíjense que con la reforma del 94 extendimos el plazo de sesiones. Si bien el Congreso siempre está en sesiones, se extendió el plazo de sesiones ordinarias. Antes de la reforma del 94, el plazo de sesiones ordinarias empezaba a partir del 1 de mayo. ¿Por qué el 1 de mayo? Porque el 1 de mayo se juró la Constitución en 1853, que a su vez era el aniversario de la declaración de Urquiza en contra de Rosas, ¿sí? Nos venía esa vieja tradición. Con la reforma del 94, el periodo ordinario de sesiones, si bien se puede llamar a periodo extraordinario, es a partir del 1 de marzo. Recordemos que todo esto también, en el año 1853, los legisladores que tenían que viajar desde su provincia, pensemos, no sé, los representantes de La Rioja o de Tucumán, que tenían que viajar a Buenos Aires, el viaje no era sencillo, no tenían avión, ruta, etcétera, etcétera, sino que les llevaba a carreta y a lomo de burro unos cuantos días. Por lo tanto, bueno, el periodo de sesiones también tenía eso que ver, poder planearlo, etcétera, etcétera. Pero bueno, con la reforma del 94 se buscó que hubiese mayor tiempo de sesiones para poder tratar la mayor cantidad de leyes y de generar la mejor actividad legislativa. Pero aún así, fíjense que lo que ocurre todos los años, que en las últimas sesiones del año se dan sesiones maratónicas donde se tratan un montón de proyectos, etcétera, etcétera. ¿Por qué?
porque el proyecto, que no se trata un año, después vamos a ir a repasar bien cuál es el proceso de formación de las leyes, sobre todo con el funcionamiento de las comisiones, el proyecto que no se trata en un año pierde carácter legislativo, es decir, que el próximo año hay que volver a ingresarlo, tiene que volver a reunir las comisiones, tiene que hacer todo el caminito. Por lo tanto, todos los proyectos que por distintos motivos no se han tratado durante el año, es muy común que en las últimas sesiones tengamos esas sesiones maratónicas donde se aprueban un número muy importante de leyes. También sería importante que el Congreso tuviera algún tipo de prioridad para los proyectos de los propios legisladores y no tener esta siempre preferencia por aprobar los proyectos que vienen del Ejecutivo, ¿sí? Ya demasiado poder y desbalance tiene el Poder Ejecutivo, como que aparte el Congreso tenga como prioridad esos proyectos que vienen del Poder Ejecutivo, que está bien que ese sea el proceso. Pero sería importantísimo que la enorme cantidad de proyectos e iniciativas, algunas más serias, algunas podemos decir que es menos seria, como no sé cuándo se decreta el día de tal o cual cosa, pero sería importantísimo, hay muchísimos legisladores, hay muchísimos diputados y diputadas que trabajan excelentemente, que se le dé mayor preponderancia e importancia al trabajo de las comisiones, a los proyectos que los mismos diputados van redactando y conformando. Y sobre todo, si bien cada Cámara tiene la posibilidad de controlar y de formar su propio régimen y normas de funcionamiento, es importante que el Congreso tenga un control sobre las asistencias de los legisladores y del trabajo y de la conducta que observen. Ustedes recordarán el año pasado aquel bochorno del senador que estaba con la pareja, con la novia, tocándole los implantes de seno. La verdad que ese tipo de cuestiones, más teniendo en cuenta que el honorario que perciben los legisladores sale de los impuestos que pagamos entre todos, y en un momento tan difícil como fue el año 2020, desprestigia enormemente la Cámara de Diputados y bueno, y merece el más amplio repudio. Estaría genial que que el mismo Congreso tenga el mayor de los controles y el mayor de los esfuerzos por hacerle cumplir asistencia y trabajo a su propio integrante. Yo no los quiero torturar más por hoy, y si les parece, la semana que viene vamos a empezar a ver las funciones de los distintos, de las distintas cámaras, cuándo tienen la competencia originaria y cuándo la tienen en segunda instancia. Escucho cualquiera de las opiniones, preguntas, y les sugiero que vean y traten de redactar las preguntas que tiene el libro de profesor Jiménez al final de cada capítulo. Nicolás, te escucho. No, no, pregunta nada, solo aclararle que no prendí la cámara porque tengo una enfermedad personal, por eso. Pedirle disculpas por eso, ¿no? Nicolás, no tengo ningún inconveniente y has participado. Espero que haya sido algo útil la charla, que no te hayas dormido mucho nada más. Todo bárbaro. Profe, Carla, decime. ¿va a subir el power? Sí, no tengo ningún inconveniente. Si les sirve de ayuda a memoria, encantado de acompañárselos. Sí, para tomar algunos apuntes, porque intenté copiar algunas cosas, pero bueno, no llegué, así que más que nada por eso. Te vi con un pequeño. Sí, mi hijo. ¿También lo estás preparando ya para que estudie? Y sí, que vaya aprendiendo. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos años tiene? 5. 5. ¿No? Te entiendo, tengo una en la misma edad, te entiendo.
Si alguno más tiene una pregunta, escucho, y si no, los dejo, vayan a descansar, que el martes ha sido largo. Yo por mí ninguna. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buena profe. jornada para todos, Gracias, suerte. Buenas noches, buenas noches.